reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Estoy aquí, entre estas paredes frías y grises, encerrado por un crimen que cometí. Soy Lucas, y cada día enfrento la realidad aplastante de mi propia culpa. Fui condenado por el supuesto asesinato de mi esposa, Ana. Antes de que este oscuro capítulo comenzara, mi vida era un remanso de amor y alegría. Ana y yo éramos una pareja feliz, con una hija encantadora que llenaba cada rincón de nuestro hogar con risas y luz. Pero algo se rompió en aquella fatídica noche, algo que no puedo entender del todo ni explicar. Ahora, en esta celda, enfrento la verdad de lo que he hecho. Cada día, cada hora, siento el peso aplastante de mi culpa. La imagen de Ana y la risa de Sofía me persiguen como fantasmas que claman por justicia. Sin embargo, mi mayor deseo es encontrar el perdón de mi madre. Ella, que me crió con amor y sacrificio, merece la verdad. Merece que le diga la oscura realidad que he escondido durante tanto tiempo. Pero cada vez que lo intento, las palabras se desvanecen en el aire, paralizadas por el temor a su rechazo y su dolor. En esta celda solitaria, encuentro consuelo en la escritura. Escribo cartas a mi madre, tratando de explicar lo inexplicable, buscando una forma de aliviar su sufrimiento. Pido perdón en cada palabra. Aunque estoy condenado a pasar el resto de mis días aquí, mi mayor pena es el dolor que he causado a quienes más amo. Aún así, sigo aferrándome a la esperanza de que algún día, quizás, encuentre una forma de redimirme ante los ojos de mi madre. Esa esperanza, aunque frágil, es lo único que me mantiene en pie en medio de esta tormenta de culpabilidad. Fue entonces, en aquel día de sol, que se filtraba entre las cortinas aquel 3 de febrero, anunciando un día que, al menos al principio, prometía ser como cualquier otro. Me levanté con un aire de optimismo, sintiéndome agradecido por la vida que había construido junto a Ana y Sofía. Ana, con su cabello rizado alborotado y sus ojos brillantes, me recibió con una sonrisa y una taza de café humeante. Los risueños ecos de Sofía resonaban en la casa mientras preparábamos el desayuno, anticipando otro día de juegos y risas. La jornada transcurrió en una mezcla de trabajo y alegría familiar. Por la tarde llevé a Sofía al parque, donde sus risas llenaban el aire mientras jugaba en el columpio. Ana se quedó en casa para preparar la cena, y mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, compartimos momentos de pura felicidad. Sin embargo, la paz se desmoronó cuando regresamos a casa. Llevé a Sofía a la cama ya que era tarde, pero cuando bajé del dormitorio me encontré a Ana borracha con una botella de vino en la mesa y mi móvil en su mano. Ana me encontró en el móvil unas conversaciones subidas de tono con una de mi compañera de trabajo. Yo solo le decía que eran conversaciones, que nunca llegaron a nada, pero claro, ella eso no se lo iba a creer, porque le había fallado. La discusión subió de tono, hasta tal punto de que Ana empezó a golpearme mientras me reprochaba todo lo que ella me quería. Pero en un acto de querer defenderme, la empujé contra la pared, cayendo sobre un espejo que había colgado en una de las paredes del comedor. Fui a socorrerla y a pedirle perdón con toda mi alma, pero se hizo un corte en el brazo con los cristales del espejo. Me puse muy nervioso porque nunca quise hacerle daño, pero ella seguía histérica. Entonces le di una pastilla para que se relajara mientras intentaba curarle el corte del brazo. Ella se quedó en el sofá viendo la tele, medio relajada por la pastilla, y yo decidí sentarme en la hamaca del jardín, intentando aclarar mis ideas después de todo lo que había sucedido. Pero cuando me di cuenta, me había quedado dormido allí en el jardín. Me había despertado del frío que hacía, pues ya eran las 4 de la madrugada, por lo que decidí entrar en casa para subir al dormitorio. Fue entonces cuando comenzó mi pesadilla. Me encontré a Ana bajo las escaleras sobre un charco enorme de sangre. Me acerqué para ver si estaba viva, pero no, estaba muerta. Me quedé paralizado, llorando junto a su cuerpo. No sabía qué hacer. Había sangre por todos lados. Habían pasado unas 4 horas cuando fui consciente de la escena, y fue cuando decidí llamar a urgencias. La policía llegó poco después, rodeando la casa con preguntas, miradas inquisitivas y una sensación de urgencia. Traté de explicar lo inexplicable, pero mis palabras parecían desvanecerse en el aire. Fue entonces, en medio de aquel caos, cuando la realidad me golpeó como un mazazo.
2 horas después de que todo comenzara, una angustiosa sensación se apoderó de mí al ver a Ana, mi amada esposa, yacer en el suelo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que llevaba tiempo allí, inmóvil, sin vida. El tiempo se dilató, las horas se mezclaron con la desesperación. Llegó la policía científica, rodeando al cadáver de mi mujer toda magullada y golpeada. La tensión en el aire era palpable, mientras ellos revisaban cada rincón de la casa en busca de alguna pista de la muerte de Ana. Como era lógico, fui arrestado en ese mismo instante. La voz del oficial a cargo resonó en la habitación. Sus ojos serios y su tono grave lo decían todo. Mis explicaciones no eran suficientes, las circunstancias eran sospechosas. Las preguntas se tornaron más directas, más incisivas, y mi desesperación se elevaba con cada minuto que pasaba. Mis gritos de inocencia se perdieron en el tumulto. Fui llevado por las calles enredadas en las luces intermitentes de las patrullas, mi mente sumida en una bruma de desesperación y desesperanza. Esa noche, entre las paredes frías de una celda, enfrenté el abismo de la incertidumbre y el horror. Las palabras del oficial resonaron en mi mente. Sospechoso de asesinato y de no socorrer a tu mujer. Pero la verdad era más oscura que cualquier acusación. Sabía que mi vida se había desmoronado y, peor aún, había dejado un rastro de sufrimiento y pérdida. Mis intentos por explicar lo inexplicable se desmoronaban. Mis palabras parecían desvanecerse en el aire antes de llegar a ellos. Mi corazón latía desbocado mientras veía cómo la sospecha se convertía en certeza en sus rostros. El juicio se convirtió en un torbellino de emociones y acusaciones. Cada día en el tribunal era una montaña rusa de ansiedad, un tumulto de testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía que pintaban un cuadro desgarrador de aquel fatídico día. La acusación se apoyaba en detalles que, aunque difusos, apuntaban hacia mí como el responsable de la tragedia que se había abatido sobre mi familia. Testigos relatan mis gestos y comportamientos. Apuntaban que yo la tiré de la escalera cuando decidí subir a dormir, ya que se supone que me la encontré en el pasillo y me seguía reprochando lo del móvil. Y las heridas que tenía, supuestamente era porque la terminé de golpear con un palo de golf. La defensa luchaba con las piezas dispersas de mi testimonio, intentando tejer una narrativa coherente que pudiera contrarrestar la acusación. Pero la sombra de la sospecha se había posado sobre mí, y cada palabra se veía ensombrecida por la duda. Yo reiteré que ella solo se había caído de las escaleras en un intento de irse a dormir, ya que estaba bebida y drogada por la pastilla, y yo no pude hacer nada ya que llegué 2 horas tarde. Después de un mes de juicios, el veredicto lo sentí como un golpe en el pecho. Cada palabra pronunciada por el juez resonó en la sala, mi nombre seguido de la palabra que me condenó: culpable. Fue como si el mundo se detuviera en ese momento, el peso abrumador de la culpabilidad cayendo sobre mis hombros. Los ojos de los presentes, antes llenos de incertidumbre, ahora estaban impregnados de certeza. Yo era el responsable, la justicia había hablado. El dolor en los rostros de mi familia y amigos era el reflejo más agudo de la tragedia que había causado. El peso de la sentencia, la condena a sentencia de muerte, cayó sobre mí como una losa. La mirada de mi madre, llena de angustia y decepción, fue la herida más profunda en mi alma. Había fallado a los que más amaba y no había manera de deshacer el daño. Por eso estoy escribiendo esta carta a mi madre. Solo me quedan 2 días para que acaben con esta pesadilla. Las cadenas me sujetan, pero el peso más grande es el de mi propia conciencia, el remordimiento por lo no socorrer a mi mujer, que aún respiraba cuando la encontré y por lo que nunca podré deshacer. Cada respiración es un eco de aquella noche fatídica. Cada día es una repetición perpetua de los errores que marcaron mi destino. A través de estas líneas, busco encontrar algo de paz, una especie de redención a Dios que sé que nunca podré alcanzar. Mis palabras son un susurro en la oscuridad, una despedida silenciosa a todo lo que alguna vez fue mío, a aquellos a quienes lastimé sin remedio. Madre, mi corazón se quiebra al saber que te he herido. Lamento profundamente el dolor que te causé. A Dios le pido que me perdone y a ti por todo el daño causado, con el pesar de no haber sido el hijo que merecías. Te quiero, mamá.
Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.